cómo terminamos la semana pasada, en inocencia e invulnerabilidad. Y decíamos aquí, está entrando Lupe, el ego te enseña a que te ataques a ti mismo porque eres culpable, lo cual no puede sino aumentar tu culpa, pues la culpa es el resultado del ataque. Entendamos que el atacarnos a nosotros mismos fue el desear ser diferentes a como éramos. Eso es un ataque. Creemos en nuestra locura que eso se logró y que ahora somos distintos a como somos, ¿no? Somos el Hijo de Dios y creemos que somos distintos, creemos que estamos separados y eso es lo que es el ataque a nosotros mismos. De como creemos que eso es cierto, sentimos culpa. La culpabilidad de creer que se logró eliminar al Padre y somos culpables. El ego te enseña a que te ataques a ti mismo porque eres culpable, lo cual no puede sino aumentar tu culpa, pues la culpa es el resultado del ataque. La culpa es el resultado del ataque de nosotros mismos. De acuerdo con las enseñanzas del ego, entonces es imposible escaparse de la culpa. De acuerdo a las enseñanzas del ego, que el ego nos enseña de que sí, somos individuales y que estamos separados y que somos un cuerpo. De acuerdo a sus enseñanzas acerca de nosotros mismos, que su objetivo es que nos sigamos continuamente creyendo que somos un cuerpo y que estamos separados, buscamos calmar esa culpa, fíjense, intentamos calmar esa culpa en este mundo con relaciones especiales. Por eso es que aquí nos empieza a decir esto y a partir ya del capítulo 14 ya nos empieza cada vez más a entrar en nuestras relaciones especiales que son parte de la fórmula de la salvación del ego. Necesitamos nuestras relaciones especiales con el trabajo, con el dinero, con una dependencia total a lo externo. Entonces, de acuerdo con las enseñanzas del ego, entonces es imposible escaparse de la culpa. Desde ese punto de vista es imposible escaparse de la culpa. Pues el ataque le confiere realidad y si la culpa es real, no hay manera de superarla. El Espíritu Santo sencillamente las desvanece mediante el sereno reconocimiento de que nunca ha existido. Al contemplar la inocencia del Hijo de Dios, sabe que eso es la verdad. Y al ser la verdad con respecto a ti, no puedes atacarte a ti mismo, pues sin culpa el ataque es imposible. Por lo tanto, estás a salvo porque el Hijo de Dios es inocente y al ser completamente puro es invulnerable. Ahora, aquí nos dice que para que nosotros estemos en paz, en otras palabras, tenemos que ver el error con el Espíritu Santo. Dice, pues el ataque le confiere realidad y si la culpa es real no hay manera de superarla. El Espíritu Santo sencillamente la desvanece la culpa mediante el sereno reconocimiento de que nunca ha existido. Mira la culpa y dice, no ha existido. Al contemplar la inocencia del Hijo de Dios, sabe que eso es la verdad. Él lo hace para poder ver la culpa y decir no es real, es porque está viendo nuestra verdad. Al contemplar la inocencia del Hijo de Dios, sabe que eso es la verdad y al ser la verdad con respecto a ti, no puedes atacarte a ti mismo, pues sin culpa el ataque es imposible. Por lo tanto, estás a salvo porque el Hijo de Dios es inocente y al ser completamente puro, eres invulnerable. Nosotros tenemos que reconocer nuestra inocencia. Creo que es en el 3, sí. Ok. No me voy a adelantar. Dice capítulo 3, el inocente Hijo de Dios. Vamos para allá. Nosotros somos el inocente Hijo de Dios que no nos acordamos de eso. Pero bueno, vamos. Ok. El propósito fundamental de la proyección es siempre deshacerse de la culpa. Me voy a centrar, no sé si traer la pizarra, voy a ver si lo logro explicar sin pizarra. El propósito fundamental de la proyección es siempre deshacerse de la culpa. Vamos a centrarnos en algo importante. Nosotros no somos un cuerpo. Por lo tanto, nosotros, cuando empezamos a entender un curso de milagros, decimos, vale, nosotros somos aquí y proyectamos la culpa. Eso es una de las estrategias, la proyectamos en el otro. Pero la realidad es que Dios no creó cuerpos, Dios creó una mente y la mente no está dentro del cuerpo. Entonces, hay una mente que proyecta la culpa. O sea, hay una mente y proyecta la culpa y se fabrica un cuerpo donde proyectar esa culpa.
Por lo tanto, mientras nosotros tenemos un cuerpo y estamos identificados con el cuerpo, nosotros aquí nos sentimos culpables, porque es la proyección de la culpa. Se ha proyectado la culpa. Nosotros nos es difícil entender que nuestra mente no está aquí dentro, porque incluso cuando nosotros hacemos ejercicios de meditación, de instante santo, parece que vamos así como dentro, pero realmente cuando estamos yendo dentro de nuestra mente, físicamente hacemos como que estamos dentro del cuerpo, pero realmente estamos en otra dimensión, no es una dimensión física. De hecho, dice que a medida que nosotros aprendamos, nos vamos a dar cuenta, al principio vamos a utilizar al cuerpo para ir adentro y después nos vamos a dar cuenta que ni siquiera necesitamos el cuerpo. Pero bueno, dice, el propósito fundamental de la proyección, proyectar, es siempre deshacerse de la culpa. Hay una mente que cree culpa, que se siente culpable porque cree que se ha separado de Dios y lo proyecta en un cuerpo y desde allí puede también proyectar en otros cuerpos. Es una proyección de la culpa total. Pero el ego, como de costumbre, trata de deshacerse de ella exclusivamente desde su punto de vista, pues por mucho que él quiera conservarla, a ti te resulta, lo voy a leer completo y después nos vamos, porque esto es muy importante. Pues por mucho que él quiera conservarla, a la culpa, a ti te resulta intolerable. Toda vez que la culpa te impide recordar a Dios, cuya atracción es tan fuerte que te es irresistible. En este punto, pues, se produce la más profunda de las divisiones. Pues si has de conservar la culpa, tal como insiste el ego, tú no puedes ser tú mismo. Solo persuadiéndote de que tú eres él, de que eres el ego, podría el ego inducirte a proyectar la culpa y de ese modo conservarla en tu mente. El ego necesita la culpa. La existencia ilusoria del ego depende de la culpabilidad. Por lo tanto, él tiene un subsistema que, que la vuelve eterna. No la puede volver eterna, pero él cree que la puede volver eterna. La puede sostener muchísimo tiempo, que no es deshaciéndola, sino ocultándola. Pero claro, la va a proyectar porque sigue estando allí en su conciencia. Vamos a irnos a nuestro día a día. Nosotros tenemos una mente donde hay una culpa oculta en nuestro subconsciente que se está proyectando continuamente. Como les digo, es una mente y se puede estar proyectando en el cuerpo también. Se proyecta en el cuerpo y se proyecta en los demás, pero no se puede deshacer. De esa forma no se puede deshacer porque más bien es el sistema que utiliza el ego para, parece que nos aliviamos de la culpabilidad, pero no la logra deshacer, la logra como si le ponemos una pastillita, la logra amortiguar, de manera que no nos sea tan insostenible, que no nos sea tan insoportable. Entonces, por eso es que la proyecta muchas veces afuera, la proyecta en el gobierno, la proyectan en los vecinos, la proyectan nuestros padres, la proyectan nuestros hijos, la proyectan en todas partes. Y entonces, mientras haya algo o alguien que es culpable, parece que se me alivia un poquito esa sensación, porque miren lo que dice, el propósito fundamental de la proyección es siempre deshacerse de la culpa, deshacerse, o sea, que la pone afuera. Pero el ego, como de costumbre, trata de deshacerse de ella exclusivamente desde su punto de vista. Pues por mucho que él quiera conservarla, a ti te resulta intolerable. Es decir, realmente la proyección, como les digo, es una defensa del ego. Porque a nosotros, que realmente es nuestra verdadera identidad, es el Hijo de Dios que es inocente, esa culpabilidad nos resulta intolerable porque no es lo que somos. Entonces, la proyección es una forma en que el ego se protege de nosotros no deshacer la culpa. Porque si la proyectamos nos es un poco más tolerable. Dice, a ti te resulta intolerable toda vez que la culpa te impide recordar a Dios, cuya atracción es tan fuerte que te es irresistible. Por eso es que aquí nos dice Jesús que el cielo va a esperar pacientemente porque aquí todo el mundo va a recordar a Dios, porque es irresistible para nosotros. Voy a recordar que todavía no hemos llegado allí, por eso es que un curso de milagros nos pone que justo cuando se termina el texto, dice tantas cosas potentes al final que hay que como que regresar porque ahora sí se entiende, por eso ahora sí se entiende. Entonces, fíjense, lo hemos hablado, pero se lo quiero decir. El capítulo 28
En los votos secretos, que es el punto número 6, el párrafo número 6 del punto número 6 del capítulo 28 es uno de los más potentes de un curso de milagros, que es el acuerdo, que es la voluntad de Dios, que lo hemos hablado, pero en este punto es importante porque aquí todo lo que vamos a hablar de hoy hace colación a esto. Dice, a ver aquí, que este sea el acuerdo que tengas con cada uno de tus hermanos, que estarás unidos a él y no separados. Que este sea el acuerdo que tengas con cada uno de tus hermanos. Okay. Y serás fiel a la, bueno, porque antes lo que dice es que entre tu mente y la de tu hermano no hay separación. Eso es lo que él dice que tenemos que tener pendiente cada vez que veamos un hermano. Pero no nos enredemos ahora con esa idea, sino lo que quiero ir a nuestra creación. Dice, y serás fiel a la promesa que le hagas, porque es la misma que le hizo a Dios y que Dios le hizo a él. Dios cumple sus promesas. Fíjense esto. Varias veces, y seguramente nosotros también lo vemos en la Biblia, lo leemos por ahí en un curso de milagros, lo dice mucho también, de que Dios cumple sus promesas, de que Dios cumple sus promesas. Y aquí está diciendo cuál fue la promesa que Dios siempre la va a cumplir. Porque como está creada por Él, es la única realidad, es ley y no puede modificarse. Dice, Dios cumple sus promesas. Su Hijo cumple las suyas. Nosotros, el Hijo de Dios, no el personaje, no el que toma las decisiones, nosotros, nuestro verdadero ser, aquel que le es intolerable la culpa, le es intolerable porque cumple sus promesas. Esto fue lo que su padre le dijo al crearlo. Te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. Su hijo no recuerda que le contestó sí, padre, si bien nació como resultado de esa promesa. Con todo, Dios se la recuerda cada vez que se niega a mantener la promesa de estar enfermo y permite en cambio que su mente sea sanada y unificada. Bueno, dice, sus votos secretos con el ego de ser otra cosa no pueden cambiar esta promesa. Entonces, acordámonos, manteniendo presente que nuestro verdadero ser, lo que es amor irresistible con Dios y un amor de Dios irresistible hacia el Hijo. Eso es lo que nos mueve realmente. Y eso, aunque estemos muy engañados por el ego, siempre está latente, siempre está latente, siempre está latente. El ego lo trató de poner esa verdad abajo de todo su sistema de pensamiento, pero a nosotros siempre nos llama la búsqueda de Dios, por mucho que lo neguemos. Y esa negación de la búsqueda de Dios en este plano nos hace sentir culpables. Dice, en este punto, pues se produce la más profunda de las divisiones. Fíjense, es que quiero que se entienda bien este párrafo para que se pueda entender todo lo demás. Desde su punto de vista, pues por mucho que él quiera conservarla, a ti te resulta intolerable. A nosotros nos resulta intolerable la culpa porque la culpa es el reflejo de que podemos estar separados de Dios. Y eso no lo toleramos, porque nosotros realmente amamos al Padre porque es la única realidad en nosotros. Entonces, cuya atracción es tan fuerte que te es irresistible. En este punto, bueno, nos resulta intolerable toda vez que la culpa te impide recordar a Dios en este plano. Recordar a Dios es recordar quiénes somos, cuya atracción es tan fuerte que te es irresistible. En este punto, pues se produce la más profunda de las divisiones, pues si has de conservar la culpa, tal como insiste el ego, tú no puedes ser tú mismo. Solo persuadiéndote de que tú eres él, podría el ego inducirte a proyectar la culpa y de ese modo conservarla en tu mente. Nosotros aquí el ego nos tiene profundamente engañados con nuestra identidad. La única forma, por eso es que dice, se produce la más profunda de las divisiones en nuestra conciencia, porque necesita el ego que se conserve la culpa de creer que estamos separados. Entonces se divide por completo, se cree que puede dividir su mente, se identifica con su mente y olvida a Dios, olvida la verdad de nosotros. Dice, solo persuadiéndote de que tú eres Él. Y el ego nos va a persuadir todos los días, todo el tiempo, de que nosotros somos el ego y no el Hijo de Dios. Podría el ego inducirte a proyectar la culpa y de ese modo conservarla en tu mente. Entonces nosotros, el Hijo de Dios engañado, creyendo que es otra cosa, desea esa separación. Y ahora lo vamos a ver porque la desea y tiene una gran resistencia.
Observa, sin embargo, cuán extraña es la solución que el ego ha urdido. Miren, tenemos que ver el sistema del pensamiento del ego para poderlo trascender. Observa, sin embargo, cuán extraña es la solución que el ego ha urdido. Proyectas la culpa para deshacerte de ella, pero en realidad estás simplemente ocultándola, lo que les acabo de explicar, la ocultan en el subconsciente. Experimentas culpa, pero no sabes por qué. Aquí todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo se siente culpable y no sabe por qué. Y esta es la razón, porque se está negando a sí mismo. Experimentas culpa, pero no sabes por qué. Al contrario, la asocias con un extraño surtido de ideales del ego. ¿Cuáles son los ideales del ego? ¿Cómo nos engaña el ego de que realmente la culpa no es porque creemos que estamos separados de Dios? No. Los ideales del ego son los ideales de este mundo, lo que se valora, que puede estar disfrazado de cultura, de normas morales, de valores. Todos esos son los ideales del ego. Yo debería hacer esto, yo no debería hacer esto, yo no debería hacer esto. Y cuando no hago aquellas cosas que nos han enseñado que son buenas, nos sentimos culpables. Y estamos seguros que nos sentimos culpables por eso. Pero realmente no nos sentimos culpables por eso, porque esos son inventos del ego. Y fíjense que en una cultura valoran una cosa y en otra otra. Y pueden ser totalmente opuestas y uno se puede sentir muy, muy culpable por eso. Entonces, experimenta culpa, pero no sabes por qué. Al contrario, la asocias con un extraño surtido de ideales del ego, en los que según él le has fallado. ¿Quién no se siente aquí culpable todos los días de su vida? Porque yo he tenido que hacer esto que no hice. O sea, de los mismos ideales del ego, que nosotros el mismo ego nos pone, y de hecho se asocia con espiritualidad. Logra tal cosa porque tú eres el hijo de Dios en este plano y tienes que lograr no sé cosa, y entonces no lo hacemos y nos empezamos a sentir culpables. Y no son ideales de Dios para nada, son ideales del ego. De ideales del ego, en los que según él le has fallado. Sin embargo, no te das cuenta de que a quien le estás fallando es al Hijo de Dios al considerarlo culpable. Ay, no, es que me comí una galleta y me siento súper culpable. Ya, creemos que es por la galletica. No, no es por la galleta que nos sentimos culpables. Esa es una proyección de la culpa afuera, para que nos sea difícil ver dónde es que está la verdadera culpa. Entonces la proyectamos en que yo no me he debido comer la galleta. La proyectamos en que qué vergüenza que dije tal cosa. Nos vamos sintiendo culpables por un montón de cosas que no es la verdad. Es proyección de la culpa. Al creer que tú ya no eres tú, no te das cuenta de que te estás fallando a ti mismo. Por eso les digo, realmente la culpa es que nos estamos fallando a nuestra verdad, que es que somos el Hijo de Dios y que no nos podemos separar de Él. Esa es la única culpabilidad que nosotros sentimos, que además no es verdad, que no ocurrió, pero nosotros creemos que sí. Bueno, entonces, la más tenebrosa de las piedras angulares que ocultas, a ver, ¿dónde está este? Aquí está. La más tenebrosa de las piedras angulares que ocultas mantiene tu creencia en la culpa fuera de tu conciencia, pues en ese lugar tenebroso y secreto yace el reconocimiento de que has traicionado al Hijo de Dios al haberlo condenado a muerte. Ahora lo vamos a leer con detalle. Tú ni siquiera sospechas que esta idea asesina, aunque de mente ya se haya oculta, pues las ansias destructivas del ego son tan intensas que solo la crucifixión del Hijo de Dios puede, en última instancia, satisfacerle. No sabe quién es el Hijo de Dios porque es ciego, mas permítele percibir inocencia en cualquier parte y tratará de destruirla debido a su miedo. Miren, en este párrafo, en el 5, en el 6, de hecho busqué ahora la Biblia para leerlo. Se está refiriendo, aquí, mire, pueden decir lo que sea, pero se está refiriendo a lo que yo les estoy diciendo. Mire, se está refiriendo a que el mejor ejemplo que nosotros tenemos de esto fue la crucifixión de Jesús. Mire, en Mateo 26, 57, se los voy a leer para que ustedes vean cómo está esto clarito y después se los voy a leer en un curso de milagros. Acordémonos de algo. Helen Schuckman, que fue la escriba del libro, conocía profundamente la Biblia. La conocía profundamente desde pequeña. Ella decía que era atea, pero no era atea.
Ella tenía un resentimiento con Dios porque desde pequeña leyó muchísimo la Biblia y se la conocía muy bien. Entonces, por eso hay muchas cosas también en un curso de milagros donde Jesús le hacía referencia a cosas de la Biblia porque ella se la conocía bien. Entonces, en Mateo 26:57 dice, ante el Sanedrín, dice, los que habían prendido a Jesús lo condujeron a presencia del sumo sacerdote Caifás, donde se habían congregado los escribas y ancianos. Pedro le seguía de lejos hasta el palacio del sumo pontífice. E introduciéndose en él, se sentó entre la servidumbre para ver el desenlace. Y los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban una falsa acusación contra Jesús. Fíjense, estaban todos buscando una falsa acusación contra Jesús, con objeto de darle muerte. Mas con haberse presentado muchos falsos testigos, no hallaron una razón para matarlo. Dice, por fin comparecieron dos, quienes declararon, este afirmó, puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días reedificarlo. Puesto de pie, el sumo pontífice díjole, nada respondes. ¿Oyes lo que testifican estos contra ti? Jesús guardó silencio. Entonces el sumo pontífice le intimó, te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Fíjense, le dice, te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Respóndele Jesús, tú lo has dicho. Además os anuncio, desde este momento lo veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Omnipotente y venir sobre las nubes del cielo. El sumo pontífice rasgó sus vestiduras diciendo, has blasfemado. ¿Para qué necesitamos testigos? Vosotros acabéis de oír su blasfemia. ¿Qué opináis? Respondieron ellos, reo es de muerte. O sea, él dijo, sí, soy inocente, y este dijo, ya esto es suficiente para que tú seas culpable. Eso es una blasfemia. Fíjese en el sistema del pensamiento del ego, que decir soy inocente es una blasfemia, y por eso da muerte. Y esto es lo que va a decir en este párrafo, en el próximo y en el otro. Entendiendo esto, ya se entiende esto. Miren, la más tenebrosa de las piedras angulares que ocultas mantiene tu creencia en la culpa fuera de tu conciencia. Pues en ese lugar tenebroso y secreto ya hace reconocimiento de que has traicionado al Hijo de Dios al haberlo condenado a muerte. ¿Qué pasó? El ego, el verdadero Hijo de Dios que queda olvidado, es como una condenación a muerte. Por eso el ego está tan atraído a la muerte y de hecho, ese sistema de pensamiento que se fabrica, un cuerpo que muere. Entonces, tú ni siquiera sospechas que esta idea asesina, aunque demente, yace ahí oculta. Pues las ansias destructivas del ego no son tan intensas que solo la crucifixión del Hijo de Dios puede en última instancia satisfacerle. No sabes quién es el Hijo de Dios porque es ciego, mas permítele percibir inocencia en cualquier parte y tratará de destruirla debido a su miedo. Donde vea inocencia la va a tratar de destruir. Esto es lo que hace el ego. Gran parte del extraño comportamiento del ego se puede atribuir directamente a su definición de la culpa. Ok, vamos a ver cómo es esto. ¿Qué es lo que el ego acepta que hay culpa? Pero él tiene su propio concepto de culpa. Dice, para el ego, los inocentes son culpables. Y ahí fue la crucifixión de Jesús. Los inocentes son culpables. Los que no atacan son sus enemigos, porque al no aceptar su interpretación de lo que es la salvación, se encuentran en una posición excelente para poder abandonarla. Se han aproximado a la piedra angular más recóndita y tenebrosa de los cimientos del ego. Y si bien el ego puede tolerar que pongas en duda todo lo demás, este secreto lo guarda con su vida, pues su existencia depende de que lo siga manteniendo oculto. El ego, la mayor resistencia que va a poner es a la inocencia. Él puede aceptar de que nos sintamos culpables, como les digo, por cualquier cosa. No hay problema. Y nos puede incluso decir, bueno, no importa, pero que nos vayamos a la inocencia de nuestro ser, no. Porque de ahí se va, esa es su piedra angular.
Por lo tanto, es este secreto lo que tenemos que examinar, pues el ego no puede protegerte de la verdad y en presencia de esta, él se desvanece. Pero nosotros tenemos que examinarlo, nosotros tenemos que examinarlo, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. El Espíritu Santo no puede ir a ese espacio de nuestra mente sin nuestro permiso, pues el ego no puede protegerte de la verdad y en presencia de esta, él se desvanece. En la serena luz de la verdad, reconozcamos que crees haber crucificado al Hijo de Dios. No has admitido este terrible secreto porque todavía desearías crucificarlo si pudieses encontrarlo. No obstante, este deseo ha hecho que el Hijo de Dios se mantenga oculto de ti, ya que es un deseo aterrador y por lo tanto temes encontrarlo. Nosotros no somos conscientes de nada de esto, nos vamos dando cuenta. La manera en que has lidiado con este deseo de matarte es de conociendo tu identidad e identificándote con lo que no eres. Cada vez que nosotros nos identificamos con el ego, estamos matando en nuestra conciencia lo que realmente somos. Y de ahí nos vamos a sentir culpables. Has proyectado la culpa ciega e indiscriminadamente, pero no has podido descubrir su fuente. Acuérdémonos que aquí todo el mundo se siente culpable, pero no se sabe por qué. Buscamos porque aquí, por eso es que dice, suelta tus lógicas y suelta que tienes que entender por qué te sientes culpable, porque mientras que creas que sientes por qué te sientes culpable, no vas a deshacer la culpa. Si crees que la culpa es porque te comiste la galleta, no vas a encontrar la verdadera culpa. Si la culpa crees que es porque, no sé, es porque te dijiste que te ibas a levantar a las 6 de la mañana y te levantaste a las 8 de la mañana y te sientes culpable por eso, pues entonces no vas a encontrar la verdadera razón de la culpa, no es porque te levantaste a las 8 de la mañana. Has proyectado la culpa ciega indiscriminadamente. Indiscriminadamente por todos lados. Nosotros nos culpamos por todo, pero no es ahí. Pero no has podido descubrir su fuente, pues el ego quiere destruirte. Y si te identificas con él, no podrás sino creer que su objetivo es también el tuyo. Miren esto. El ego es un sistema de pensamiento de mente que realmente se basa en el miedo y en el odio. Es la verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Realmente el ego nos quiere destruir. El ego nos sentimos culpables y buscamos destruirnos. Nosotros nos estamos destruyendo constantemente. Y de hecho nos dice que cada vez que decidimos quedarnos con un odio, nos estamos autodestruyendo. Y fíjense que esa autodestrucción agarra forma en el cuerpo. ¿Qué es lo que más destroza el cuerpo? El estrés, la ira, los odios. Eso está corroborado. O sea, y esto es una mente, ¿no? Este deseo de destruirnos, que no es otra cosa que la proyección del destruir nuestro verdadero ser para ser otro diferente, porque es el Hijo de Dios que quiso ser algo diferente, destruir nuestro verdadero ser. Eso es lo que está implícito, esa es la piedra angular del sistema del pensamiento del ego, es destruirnos, porque provino de un deseo de destrucción de nuestra verdadera identidad. Entonces el ego dice, o sea, el ego que nos ama, no, el ego quiere destruirte, es así. Y si te identificas con él, no podrás sino creer que su objetivo es también el tuyo. Y ahí vamos nosotros por la vida haciéndonos daño. Bueno, he dicho que la crucifixión es el símbolo del ego. Cuando el ego se enfrentó, mire lo que les acabo de leer de Mateo, cuando el ego se enfrentó con la verdadera inocencia del Hijo de Dios, intentó darle muerte. Y la razón que adujo fue que la inocencia es una blasfemia contra Dios. Se están dando que esto es Mateo. Y la razón que adujo fue que la inocencia es una blasfemia contra Dios. Para el ego es Dios. El ego, entonces el ego, que era representado por este sumo sacerdote, ese era el Dios. No, tú no eres inocente, tú eres un blasfemo. ¿Cómo para el ego va a aceptar la inocencia cuando es un sistema de pensamiento de culpabilidad? No, y eso nosotros lo tenemos que llevar a nuestra vida de cuántas veces nosotros justificamos que no hay inocencia, ni en nosotros ni en los demás. Pero como ya hablamos la semana pasada, acuérdense que la inocencia no es de lo que hacemos aquí en la forma. La inocencia es en nuestro verdadero ser. Lo que hacen los desastres que hacemos aquí en la forma es la proyección de la mente. Entonces, para el ego es Dios. Y la inocencia tiene que ser interpretada
como la máxima expresión de culpa que justifica plenamente el asesinato. Esta fue la causa de la crucifixión de Jesús. Para el ego es Dios. Y la inocencia tiene que ser interpretada como la máxima expresión de culpa que justifica plenamente el asesinato. Todavía no entiendes que cualquier miedo que puedas experimentar en conexión con este curso procede en última instancia de esa interpretación. Pero si examinases las reacciones que éste suscita en ti, te convencerías cada vez más de que eso es cierto. Varias veces nos dice que tenemos muchísima resistencia con un curso de milagros. Y de hecho, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo me acuerdo cuando yo tenía la primera vez que yo agarré el libro, que yo estaba muy emocionada y lo fui a leer, yo lo cerré varias veces. Me daba como un susto aquí, yo decía, pero ¿por qué me asusta tanto esto? Y yo no tenía, y yo lo que había escuchado un curso de milagros eran 4 cositas muy bonitas. Yo decía, pero ¿por qué tengo tanto miedo? Ya después entendí por qué era tanta resistencia. Yo conozco gente que lo ha tirado, que lo ha regalado, que lo ha quemado y queda así como la cosa porque claro, lo que dice aquí es irresistible el que el Hijo de Dios recuerde a Dios. Entonces va a buscar su forma y de pronto ella dice, no, 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 yo lo regalé hace años y me lo volví a comprar. Es que va a ocurrir. A ver, ¿qué dice por aquí en el chat? Sonia, dependiendo en dónde se proyecte la culpa, puede darnos un indicio de cuál es la idea equivocada que tenemos o todo es lo mismo. Ay, todo al final es lo mismo, pero sí, no me voy a adelantar porque ahora nos va a ir explicando, ahora no, en la siguiente parte, nos va a ir explicando de que sí tenemos que ver en lo específico. Todo es lo mismo, todo es la proyección de la culpa, pero hay que ver en lo específico dónde se está proyectando, cuál es la causa de esa proyección. La idea equivocada básica siempre es que estamos separados de Dios. Mira, hoy les voy a contar una cosa interesante. Hoy hice bueno, fue más, no sé, yo no sé ni qué es lo que fue eso, una sesión. Y, y esta persona, bueno, tenía, como todo el mundo tiene su cosa. Y entonces ella me decía, eso sí, Sonia, bueno, porque está en una ciudad y se quiere mudar a otra ciudad y bueno, tiene por supuesto su miedo al cambio y tal. Y entonces él me dice, eso sí, yo sé que Dios está siempre conmigo. Y le digo, no. Me dice, ¿cómo? Si yo todo voy hablando con Dios, yo buenísimo, pero tú, las razones por las que tú me estás diciendo que no vas a aceptar el otro trabajo y no sé qué, es porque realmente te estás sintiendo que en esa situación te está abandonando Dios. Y ella, yo, claro, porque tú me estás diciendo es que si ocurre esto, ¿tú crees que Dios te va a abandonar en esa situación? No, 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 y yo, bueno, ya está. Y realmente nosotros decimos, no, yo me siento siempre que soy parte de Dios, ¿no? Cada vez que tenemos miedo y cada vez que pensamos que nos van a venir cosas feas, estamos creyendo en la separación. Bueno, entonces fíjense, he dicho que la crucifixión es el símbolo del ego. Cuando el ego se enfrentó con la verdadera inocencia del Hijo de Dios, intentó darle muerte. Y la razón que adujo fue que la inocencia es una blasfemia contra Dios. Para el ego es Dios. Y la inocencia tiene que ser interpretada como la máxima expresión de culpa que justifica plenamente el asesinato. Todavía no entiendes que cualquier miedo que puedas experimentar en conexión con este curso procede en última instancia de esa interpretación. ¿Cuál es la interpretación? La interpretación de que la máxima expresión de culpa justifica el asesinato. Pero si examinases las reacciones que éste suscita en ti, te convencerías cada vez más de que esto es cierto. Si examinases las reacciones que un curso de milagros nos genera en nosotros, nos daríamos cuenta que es simplemente el sistema del pensamiento del ego y el miedo a la redención, que es el próximo punto. El miedo a la liberación, el miedo a la sanación. Este curso, ajá, aquí estamos en el 7. Este curso ha afirmado explícitamente que su objetivo es tu felicidad y tu paz. A pesar de ello, le tienes miedo. Se te ha dicho una y otra vez que te liberará. Sin embargo, a veces reaccionas como si te estuviera tratando de aprisionar. Bueno, como si estuviera tratando de aprisionarte. Aquí lo que pasa, ¿por qué le tenemos miedo a un curso de milagros? O cualquier cosa que realmente vaya a deshacer la culpa. Le tenemos miedo porque, y todos seguramente lo hemos pensado en algún momento, imagínate, es que significa
que si deshago el ego voy a deshacer mi especialismo, y yo quiero ser especial. Significa que si deshago el ego ya no voy a ser más individual. No, yo lo que quiero ser es individual, separado, no quiero pagar ese precio. Nos gusta eso. Bueno, entonces dice, se te ha dicho una otra vez que te liberará. Sin embargo, a veces reaccionas como si estuviera tratando de aprisionarte. A menudo lo descartas, miren esto, a menudo descartamos el curso, a menudo lo descartas con mayor diligencia de la que empleas para descartar los postulados del ego. Nos es más fácil descartar un curso de milagros que descartar nuestros pensamientos de ataque. Dice, y no te, en cierta medida, pues, debes creer que si no aprendes el curso te estás protegiendo a ti mismo, sin duda. El no aprender un curso de milagros, el no aprender el perdón, estamos protegiendo lo que creemos que somos un ego. Por supuesto que sí, a medida que vamos esto, nos vamos dejando de identificar con el personaje y el ego va a utilizar, más o menos vamos a verlo de esta forma. Nosotros nos ponemos con el perdón, ¿ok? Vamos perdonándonos, estamos aceptando la expiación para nosotros mismos, nos perdonamos a nosotros y creer que estamos separados. Perdonamos lo que vemos en los demás, que es nuestra proyección. Y ahí vamos. Y va a haber momentos en que nos damos cuenta que ahí nos vamos sintiendo en unidad y de una vez el ego nos va a empezar a atacar, nos va a decir, tú eres culpable, tú eres culpable, tú eres culpable, Alex es culpable, no justifiques, no hay forma de que esa persona puede ser el hijo de Dios y nos va a poner así. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de pensamiento de muerte. Tiene que morir el Hijo de Dios. No es inocente, es culpable. Entonces, y eso es lo que y nosotros creemos que somos el personaje. Y el personaje lo defendemos porque es nuestra fabricación. Nosotros le hemos puesto mucha vidita al personaje, lo hemos cuidado mucho. No queremos deshacernos por completo del personaje. Queremos tener el personaje con las ventajas de tener una comunicación fluida con Dios. Y no, o sea, ese es el precio que hay que pagar. Según el ego, yo estoy hablando según el ego, es un gran precio según el ego. En cierta medida, pues, debes creer que si no aprendes el curso, te estás protegiendo a ti mismo y no te das cuenta de que lo único que puede protegerte es tu inocencia. La expiación se ha interpretado siempre como lo que libera de la culpa. Y esto es cierto si se entiende debidamente. La expiación es lo que libera la culpa. Acordémonos, hay una culpabilidad. Aquí nos empezó a hablar de cómo expía el ego la culpa. El ego se siente culpable, sabe que eso es insoportable y la echa para afuera, o sea, intenta expiar, expiación es eliminar. Entonces intenta eliminar la culpa echándola afuera, así fue que empezamos ahora. La expiación se ha interpretado siempre como lo que libera de la culpa y esto es cierto si se entiende debidamente. Vamos a ver. No obstante, incluso si yo te interpreto, si yo te interpreto lo que es, puede que la rechaces y no la aceptes para ti mismo, que es básico, que nosotros tenemos que aceptar la expiación para nosotros mismos. Pero aquí nos dice que es posible que nosotros no la aceptemos. Tal vez hayas reconocido la futilidad del ego y de sus ofrecimientos, pero aunque no los deseas, puede que todavía no contemples la alternativa con agrado. En última instancia, tienes miedo de la redención y crees que te aniquilaría. Creemos que nos aniquilaría la redención, o sea, la expiación, la liberación de la identificación con el ego, crees que nos aniquilaría. No te engañes con respecto a la intensidad de ese miedo, pues crees que en presencia de la verdad puedes volverte contra ti mismo y destruirte. No, de verdad, nos lo dice aquí, no te engañes con respecto a la intensidad del miedo que nosotros tenemos a la redención. Es importante que nos demos cuenta para que muchas veces cuando tengamos el miedo, porque es muy astuto el ego, no quiero aceptar que mi inocencia y nos va, todos lo hemos sentido,
a ver, yo tengo que ser inocente aquí, simplemente me equivoqué y se siente como una cosa horrorosa, una culpa espantosa, es algo y de hecho, fíjense cómo el sistema del pensamiento del ego es de muerte. Desde la culpa hay muchísimos suicidios, ¿no se dan cuenta? La persona se siente culpable, no tengo salida, tal y qué sé yo, pues entonces la opción es el suicidio, porque es un sistema de pensamiento que se basa también en la culpa y el asesinato. ¿Y dónde lo vemos nosotros? El ejemplo ahí es de Jesús, pero también nosotros podemos ver nuestro sistema judicial en todos los países. Hoy dígame la pena de muerte. Bueno, criatura de Dios, eso no es así. Ese secreto por el que te sientes culpable no es nada. Miren qué bonito. Ese secreto por el que te sientes culpable no es nada. Y si lo sacas a la luz lo desvanecerá. Aquí nos está poniendo la clave. Y si lo sacas a la luz lo desvanecerá. No quedará entonces ninguna nube tenebrosa que pueda interponerse entre ti y el recuerdo de tu padre, pues recordarás a su inocente hijo, que no murió porque es inmortal. Que no murió porque es inmortal. Y te darás cuenta de que fuiste redimido junto con él y de que nunca has estado separado de él. El que puedas recordar depende de que comprendas esto, pues implica que has reconocido el amor sin miedo. ¿Qué es lo que hay que reconocer? Aquí está. Que no murió porque es inmortal y te darás cuenta de que fuiste redimido con él y que nunca has estado separado de él. El que puedas recordar depende de que comprendas esto, pues implica que has reconocido el amor sin miedo. Con ocasión de tu vuelta a casa, se producirá un gran júbilo en el cielo y el júbilo será tuyo. Pues el Hijo redimido del hombre es el Hijo inocente de Dios y reconocerle es tu redención. Fíjense, el Hijo redimido del hombre es el Hijo inocente de Dios. El Hijo redimido aquí en la tierra es redimido, es reconocer la inocencia, es reconocerle su redención, que no ha pasado nada. Entonces ahora fíjense, nos dice, ahora nos empieza a decir, ok, vamos a ver el miedo a la redención, porque nos dice que tenemos un gran miedo a la redención y que es importantísimo que nos demos cuenta de cómo es ese miedo a la redención.